Trabajo. Cuando una partícula o un cuerpo se está moviendo por el efecto de una fuerza, se dice que la fuerza está efectuando trabajo sobre ésta. El caso más simple es cuando la fuerza es constante y tiene la misma dirección del movimiento. Trabajo efectuado por una fuerza constante. Cuando una fuerza constante F actúa sobre una partícula y ésta se desplaza a una distancia d, el trabajo W realizado por dicha fuerza sobre la partícula se define como W igual a F por D. Si el ángulo entre la fuerza constante y el desplazamiento no es cero, entonces la fuerza efectiva que produce el movimiento es la componente horizontal, esto es F coseno de teta. De modo que el trabajo efectuado por la fuerza F es W igual a F coseno de teta por D, o bien W igual a F D por coseno de teta. En general, el trabajo W es igual al producto punto de los vectores F y D, o sea, la fuerza y el desplazamiento. La unidad de trabajo en el sistema internacional es el Joule o Julio, cuyo símbolo es J. Un Joule es igual a 1 newton por metro. El trabajo tiene su valor máximo cuando la fuerza F es paralela al movimiento, o sea, al desplazamiento. Por otro lado, si es que la fuerza es perpendicular al desplazamiento, entonces el trabajo tiene su valor mínimo absoluto, o sea, el cero. Ejemplo 1. Un bloque de masa m igual a 11.7 kilogramos va a ser empujado a una distancia s igual a 4.65 metros a lo largo de un plano inclinado de modo tal que en el proceso se eleva a una distancia h igual a 2.86 metros. Suponiendo superficie sin fricción, calcule cuánto trabajo tendrá que llevarse a cabo si se aplica una fuerza paralela al plano inclinado para empujar al bloque hacia arriba a velocidad constante. Se muestra en la figura lo que está sucediendo. En un plano inclinado a un ángulo θ se empuja este bloque de masa 11.7 con una fuerza P, de manera que el bloque sube con velocidad constante. Por lo tanto, tenemos que el trabajo, por definición, es el vector P, o la fuerza P, por el desplazamiento, que en este caso lo denotamos por S. Esto es, trabajo, que es un valor escalar, será igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ahora observamos lo siguiente. El desplazamiento es hacia arriba. La fuerza que empuja también es hacia arriba. Por lo tanto, el ángulo entre ellos es 0. Y el coseno de 0 es 1. De manera que el trabajo será igual a P por S, sencillamente. Entonces ahora debemos calcular o encontrar esta fuerza P. Por la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente, que la suma de las fuerzas en el eje X es igual a masa por la aceleración y observamos lo siguiente. Tenemos el diagrama de cuerpo libre en la derecha del dibujo y observamos que existen la fuerza P, que es hacia arriba, la normal, que es perpendicular al plano, y el peso, que es hacia abajo. Por otro lado, observamos que el ángulo θ pues es este que se muestra aquí y también es este otro que estoy aquí poniendo de verde. Entonces vamos a descomponer al peso en mgx y mgy. Tenemos entonces que
mgx es igual a mg por el seno del ángulo θ, mientras que mgy es mg coseno de θ. Luego, arriba en la suma de las fuerzas en x, tenemos que P está hacia arriba del eje x, menos mgx, que es hacia abajo, y esto es igual a la masa por la aceleración, pero como el objeto sube con velocidad constante, la aceleración es cero y por lo tanto esto es igual a cero. De donde P es igual a mgx, o sea que P es igual a mg por el seno de θ. Luego observamos lo siguiente. Tenemos que aquí en la figura se forma un triángulo donde el ángulo θ, ahí se muestra, está el que h es el cateto opuesto a θ y S es la hipotenusa. Por definición, el seno es igual a cateto opuesto, o sea, h, sobre hipotenusa, o sea, S. Por lo tanto, tenemos que P será igual a mg por el seno de θ, o sea, h sobre S. Ahora, lo que implica que el trabajo, que lo tenemos acá arriba, es igual a P, que es igual a mg por h sobre S, y luego por S. Se cancela el parámetro S, y entonces tenemos que el trabajo es igual a mgh. Haciendo la sustitución, esto es m, que vale 11.7 kilogramos, g, que vale 9.81 o 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y h, que vale 2.86. metros. Por lo tanto, el trabajo es $327.9. Esto es 328, redondeando a tres cifras significativas, newton metro, o sea, joule. Y esto es el resultado del trabajo que efectúa la fuerza P sobre el objeto para que suba a velocidad constante y verticalmente se eleve a una altura h igual a 2.86 metros.